Saludos compañeros, mi nombre es María Geraldine Londoño Díaz, de estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad les voy a compartir acerca del proceso de la investigación científica. Y para comenzar, pues quiero resaltar que este tipo de procesos o estas investigaciones no son para todo el mundo o no resulta ser una práctica habitual, sino más bien un proceso como privativo para ese círculo de profesionales, científicos, estudiantes, profesores, etcétera, por lo que, por decirlo de una manera, se necesita un nivel intelectual un un poco alto para poder abordar los diferentes temas. Entonces, por un lado, tenemos ese conocimiento común y tenemos el conocimiento científico, que es lo que pues diferencia ese tipo de personas que abordan, por así decirlo, este tipo de investigaciones, porque el conocimiento común, la persona normal como tal, muchas veces es subjetivo, es práctico, inexacto, se adquiere a veces con el azar, a veces pues se basa como en la fe, en la esperanza, y el conocimiento científico ya es más preciso, es más práctico, pero también teórico, porque necesitamos la parte de investigación, predominantemente objetivo, responde al cómo y al por qué. Entonces, pues ya con ello, a grosso modo y de manera de introducción, les comento acerca del proceso de la investigación científica. Bueno, arrancamos. El proceso de la investigación científica y arrancamos con el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es un trabajo dirigido a la solución de problemas del saber mediante la obtención de nuevos conocimientos. Por este lado, como lo pueden observar, tenemos que comprende de tres aspectos o de tres etapas. En la A, pues está la planificación, la B es la ejecución o desarrollo y la C, pues es la divulgación. Es muy importante saber qué es lo que se quiere investigar, sobre qué. Entonces, para pensar sobre un proyecto de investigación, se debe tener un conocimiento ya propio del tema o que se haya adquirido con miras a profundizar. Entonces, como ejemplo, y también que se expuso en el anexo, fue la sobreutilización del suelo para la producción agropecuaria en el departamento de Casanare. Continuamos con nuestra presentación y encontramos por así decirlo, el corazón de nuestra investigación científica, porque es el planteamiento del problema, desde dónde vamos a partir. Entonces allí se presenta esa descripción general de la situación actual del sector productivo objetivo, se utiliza para afirmar y estructurar como más formalmente la idea productiva. ¿Sí? Ese planteamiento del problema a nosotros nos va a mostrar el panorama de lo que nos estamos enfrentando para investigarlo de manera científica, gracias a la ciencia, a la teoría, a esa metodología de investigación y acción, porque pues nos enfrentamos también al reto de estar tú a tú con el problema. Y como ejemplo, continuando pues con lo planteado atrás en el proyecto de investigación, son esas prácticas inadecuadas de manejo y explotación del suelo donde no se ha tenido en cuenta la conservación dentro de la aplicación de la sostenibilidad de los recursos naturales, también falta de organización institucional, etcétera. Bueno, la justificación es lo que va a convencer para poder de alguna manera mostrar ese producto y que la persona se interese del por qué lo están haciendo, es como ese plus o esa otra forma de abordar el problema, pero pues de manera positiva, porque la idea de la ciencia es poder ayudar en algo, es poder cambiar algo o entregar otro punto de vista que antes no se había consultado. Entonces, esa justificación explica de forma convincente el motivo por el que y para qué se va a realizar una investigación o un proyecto. Entonces, como ejemplo, digamos que investigar esa sobreutilización, investigar el suelo, las características, bueno, las prácticas que se estén utilizando para el sector agropecuario,
digamos que se justifica porque las nuevas alternativas de producción, en donde el desarrollo implique grandes producciones, calidad, pero que también le garanticen al medio ambiente un cuidado de sus componentes, un equilibrio de tal manera que el factor social, ambiental y económico pues estén en sinergia para poder abordar el proyecto y ir más allá, es decir, poder como contemplar las buenas prácticas agrícolas. Bueno, continuando con la exposición, tenemos aquí la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es como, por así decirlo, la columna vertebral, una parte de la columna vertebral que nos va a, a marcar esa pauta de inicio para que nosotros empecemos a darle solución, ¿sí? Porque todo problema se plantea de cómo, por qué, dónde, y ahí es donde uno empieza a buscar esa solución de esa pregunta. Entonces, la pregunta de investigación es el aspecto medular en una investigación. Su planteamiento es producto de la idea de investigación, la profundización en la teoría del fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevistas, etcétera. Ya para llegar a esta pregunta de investigación hay que ya atrás haber hecho un estudio y estar más empapados del tema para tener las capacidades de poder contemplar o de formular una pregunta. Hay abiertas, hay cerradas, en las cerradas hay tipo de categoría, estructura, etcétera. La hipótesis, esa hipótesis es una palabra muy cotidiana porque dentro del día a día o en cualquier situación uno se plantea hipótesis, ejemplo sencillo, una persona se cayó, no, porque se cayó, por esto, entonces se plantean como las hipótesis para querer darle respuesta a algo. Entonces la hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución. Es una guía porque si usted supone va a tener como caminos por donde abordar el problema y encontrar una solución. Entonces, si no se dio por este lado, seguramente es por este lado, pero siempre estar suponiendo, pero a la vez pues orientar y aterrizar la investigación. Bueno, los objetivos de una investigación son como esa raíz o es como ese factor clave o es lo que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, esas tareas, esas actividades, lo que nosotros vamos a hacer, no tan, sí, paso a paso para poder cumplir con nuestro proyecto. Entonces, los objetivos de una investigación son las tareas básicas que se cumplen en la creación de todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos son como les decía, unas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación. Entonces, después de nuestra pregunta nos enfrentamos a los objetivos y esos objetivos nos van a delimitar, a limitar también nuestra investigación para que no nos salgamos mucho de lo que a lo que realmente queremos llegar. Entonces, los objetivos están educativos, empresariales, metodológicos y en ellos generales y específicos, operativos, en metodológico tenemos general y específico. Bueno, la redacción de un objetivo es muy sencilla. Arrancamos con un verbo en infinitivo, un objeto, una finalidad. Aquí hay un ejemplo sencillo. Determinar sería el verbo en infinitivo, el grado de satisfacción de los clientes, el qué, ese es el objeto, y la finalidad pues para diseñar nuevas estrategias de ventas. Esa es una redacción sencilla. Bueno, y por último, como se plantea en el anexo y se plantea pues en esta actividad, es poder darle respuesta a qué es la formulación de un problema. Entonces, la formulación de un problema, yo lo quise hacer aquí en colores, como para identificar 4 pautas o 4 maneras importantes que se pueden abordar en una investigación y que a su vez pues es como en general la formulación de un problema. Entonces la idea es que pues ese problema o lo que nosotros queremos lograr a través de la investigación científica, lo que queremos cambiar, digamos que debe tener alguien a quien se afecta o algunos, debe tener una población, etcétera, ya sea una población pues grande, donde a veces se caracterizan estudios ecológicos, poblaciones pequeñas, estudios de casos, de cohorte, etcétera, ¿sí? Entonces es como esa trascendencia. Y pues la importancia obviamente del problema, porque si es un problema como que no influye mucho,
mm, darle una tolerancia o un nivel más alto es un poco complicado. Bueno, también tenemos como lo que más o menos se conecta con ello, es qué tan grande es, ¿sí? ¿Qué tan grande es el problema a qué nos estamos enfrentando, como esa magnitud? Aquí en amarillo es sentar las bases o esa línea base y decir, ¿será que se puede resolver? ¿Será que vamos a llegar a alguna conclusión? Etcétera. Entonces es como esa elasticidad o vulnerabilidad del proyecto. Y por último, uno debe pues tener en cuenta si es factible, porque la competencia es amplia y nosotros vamos a entrar a mejorar o a cambiar algo. Entonces hay que ver eso también. Así que pues ya dejando claro este último punto, pues tenemos en cuenta la formulación de un problema, ya pasamos a la formulación de un proyecto y pues por así decirlo su arranque o esas principales características para ya después abordar el desarrollo de un proyecto. Muchas gracias.